Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Con los tutoriales anteriores, es decir, con las lecciones 7 y 8, empezamos una nueva serie de lecciones gramaticales enfocadas en reglas y estructuras, rules and structures. Los siguientes 4 tutoriales, incluyendo este, es decir, las lecciones 9, 10, 11 y 12, se enfocarán en el primer tipo de oraciones, las frases afirmativas. Por lo tanto, trabajaremos con las dos primeras reglas que vimos al final del tutorial anterior, es decir, la lección número 8. La regla número 1 que ven en pantalla sirve para armar afirmaciones en presente y pasado. Y la regla número 2 que ven en pantalla sirve para las oraciones afirmativas en futuro y condicional. Habíamos dicho que solamente el 40% de los casos de la primera regla usarían el verbo en infinitivo sin tú. Veamos entonces cuáles son esos casos que sí modifican el verbo y qué tipo de modificaciones se hacen. El primer caso está resumido con esta nueva regla que ven en pantalla. Este primer caso es de las afirmaciones en presente con tercera persona del singular. He, she, it. En estas situaciones, a todos los verbos, tanto irregulares como regulares, se les agregará s. El segundo caso para modificaciones al verbo en afirmaciones de pasado se explica con esta nueva regla que ven en pantalla, identificada con el número 8. En todas las afirmaciones de pasado se le agregará ed a los verbos regulares. También se puede ver en pantalla que hay unas palabras resaltadas en mayúsculas en estas dos nuevas reglas numeradas con 7 y 8. Con estas palabras en mayúscula queremos llamar la atención sobre las limitaciones y restricciones de cada una de estas dos reglas. Por ejemplo, las palabras en mayúscula tercera y singular en la séptima regla quiere decir que la S no se agrega cuando trabajamos con los pronombres de la primera persona I, we, yo y nosotros. Tampoco con los de la segunda persona you, tú o ustedes. Ni tampoco con los de la tercera persona del plural they. Y en cuanto a las aclaraciones de la regla octava, fíjense que la palabra regulares está en mayúscula. Eso quiere decir que los verbos irregulares no funcionan con esta regla número 8. Vamos a dejar pendientes unas variantes ortográficas de estos dos sufijos que se agregan a los verbos en afirmaciones de presente o pasado. Algunos verbos, en vez de agregar s, agregarán es o ies, y otros verbos van a duplicar la consonante que precede a la ed que se agrega en pasado. Para concluir entonces con esta primera regla, les recomiendo que la aprendan de memoria y de la siguiente manera. Afirmaciones de presente y pasado. Primer paso, sujeto. Segundo paso, verbo. Y de seguido, chequear si se agrega s, ed o no se agrega nada y se deja el verbo en infinitivo sin tú. Y por último, tercer paso, complementos. O una versión más corta para memorizarla puede ser sujeto, verbo, agregar s o ed o no agregar nada y por último, complemento. Ahora sí hablemos de la regla para afirmaciones en future y condicionaría, la regla que está en la parte inferior de sus pantallas y que está identificada con el número 2. Esta regla es bastante sencilla y en este momento solamente valdría la pena comentar dos aspectos. Solamente dos auxiliares pueden funcionar en esta regla: will para afirmaciones de futuro y would para afirmaciones en condicional. Y por la presencia misma de estos auxiliares,
como ya dijimos anteriormente, el verbo irá en infinitivo sin tú. Les recomiendo que se aprendan de memoria esta regla de la siguiente manera: sujeto auxiliar, verbo en infinitivo sin tú, complementos. Ahora veamos cómo funcionan estas dos reglas para afirmaciones con oraciones concretas. Vamos a traducir paso por paso las 5 frases en español que ven en pantalla. Y el primer paso que vamos a llevar a cabo para armar cada una de estas frases va a ser determinar el tiempo gramatical identificando las terminaciones de las conjugaciones verbales. Eso obviamente nos permitirá decidir si usamos la regla número 1 o la regla número 2. Vamos a recordar brevemente las recomendaciones preliminares de las cuales ya habíamos hablado anteriormente. Seguir derecho hasta el verbo sin importar la redacción en español. El complemento va a ser lo que queda faltando después de haber puesto el verbo. Tener a la mano los cuadros de colores o de pronombres y recordar que el vocabulario de estas frases se encuentra debajo del video en la sección de descripción del video. La primera frase que vamos a armar es: ella invita a su padre a la exhibición de arte hoy. Solamente hay un verbo en esta frase: invita, y está conjugado en tiempo presente. Por lo tanto, vamos a trabajar con la regla número 1, sujeto, verbo, agregar s o ed o dejar el verbo en infinitivo sin tú, y por último, complementos. De acuerdo con esta primera regla, los dos primeros elementos que vamos a escribir en inglés son el sujeto y el verbo. Ella invita. En inglés, she invite. Siguiente paso sería revisar si al verbo se le agrega o no alguno de los dos sufijos de los que hemos hablado anteriormente, s o ed. Es importante adquirir el hábito de chequear esto en este momento antes de escribir cualquier complemento. Dejar este paso para lo último, como un detallito para corregir al final, es una mala costumbre que después va a ser muy difícil de corregir. Muy bien, ya sabemos que tenemos 3 opciones. O agregamos s, o agregamos ed, o dejamos al verbo en infinitivo sin tú. La opción de agregar ed se descarta porque esta solamente aplica para frases de pasado y la frase que estamos construyendo está en presente. Recordemos que a los verbos se les agrega s cuando el sujeto es tercera persona del singular. En la frase tenemos ella, por lo tanto la s sí aplica en este caso. Hasta el momento en inglés tenemos she invites, es decir, ya hemos terminado con el sujeto y el verbo, lo que indica que las palabras pendientes sin chulear en pantalla son complementos. Ahora bien, los complementos pueden brindar cualquier tipo de información, y ese tipo de información puede variar sustancialmente de una oración a otra. Es decir, son numerosas las posibilidades de contenido de los complementos. Y a pesar de esta salvedad, quisiera llamarles la atención sobre una de esas eventuales posibilidades. Este caso en particular es cuando los complementos corresponden a los action recipient, a los que reciben la acción, cuando ayudan a identificar a algo o a alguien que es afectado por la acción. A este tipo de complementos los vamos a identificar fácilmente porque responden de forma general a la pregunta ¿quién o qué es afectado con la acción del verbo principal y conjugado de la frase? Este tipo de complementos que contienen a los action recipient, a los que reciben la acción,
tienen prioridad por encima de los otros complementos y son los primeros complementos que se escriben inmediatamente después de haber puesto el verbo. Esta posición estratégica prioritaria de los action recipient permitirá entender mejor el juego que hay entre ellos y los sujetos, los que ejecutan y hacen la acción. Por cierto, el primer complemento de la frase que tenemos en pantalla responde a esa pregunta general: ¿quién es afectado por la acción? Respondiendo ya de forma particular a la pregunta ¿a quién invita? En español la respuesta es a su padre. Antes de traducir este pedazo al inglés, vale la pena hacer dos aclaraciones. La preposición española a suele traducirse al inglés como tú, pero en inglés no se usa tanto como en español, y este es uno de los casos en que no se utiliza en inglés. En el próximo tutorial estaremos viendo una explicación más detallada al respecto. La segunda observación tiene que ver con la palabra su. Si ustedes recuerdan, esta palabra es un posesivo y fue subrayada con naranja en los cuadros de colores, los cuadros de pronombres. El posesivo su se repite varias veces en el cuadro en español. Puede ser el posesivo del pronombre eso, el posesivo de ellos o el del pronombre él. En inglés no vamos a usar ni its, ni their, ni his, porque ninguno de estos pronombres es el sujeto original de la frase. El sujeto original de la frase es ella, she, y vamos a suponer que ella le daría prioridad a invitar a su propio padre antes de invitar a un padre ajeno. Y para reflejar esta suposición en la frase, vamos a usar el posesivo de ella, her. Entonces, este primer complemento en inglés que responde a la pregunta ¿a quién se invita? Sería her father. El segundo bloque de sentido de los complementos respondería a la pregunta ¿a dónde se invita? En español, a la exhibición de arte. En este caso, la preposición española a sí se traduce. La respuesta en inglés sería to the art exhibition. Y la última palabra de los complementos responde a la pregunta ¿cuándo? En español hoy, en inglés today. Para terminar con este ejemplo, la frase completa en inglés sería la siguiente: She invites her father to the art exhibition today. Y así hemos llegado al final del primero de 4 tutoriales que vamos a dedicar a las oraciones afirmativas en inglés. El segundo tutorial para oraciones afirmativas ya está disponible. Gracias por su atención y los espero en el siguiente video.